mochan por los moches. Finalmente, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, dejó el cargo. Pesan tras su labor los señalamientos por moches que se cobraban por asignar obra pública. Netzahualcóyotl Ornelas, un abogado cercano al gobernador, lo sustituye en el cargo. Exsecretario particular y exjefe de gabinete, se le cuestiona su desconocimiento del sector. En lugar de Netzahualcóyotl como jefe de gabinete, fue nombrado Rafael González Pimienta. Pues ya los cambios en el gobierno del estado y cambios que van a continuar, según el gobernador señalaba hoy, puesto que mañana, ya adelantó, vendrá también el anuncio de un cambio en un OPD, un organismo público descentralizado. Pero por lo pronto lo está dosificando así como para que vayamos le está dando requiriéndolos uno a uno. Para que no pelemos los informes, hombre. No, papá. No me los pela, hombre. No me los pela, ¿va? A ver, es gastar balas a lo Hoy tonto. fue nota en todos los fue portando en los periódicos 8, que hace el de la CIOP, que no siempre pasa. Sí. El de la CIOP, sí. A ver, y concretamente este tema de los moches que deriva en la salida del secretario sin que necesariamente vaya ligado con un acto de corrupción por parte de Roberto Dávalos, no, porque ya lo están señalando. No necesariamente. Bueno, él es el responsable. A mí me parece, o eres por omisión o eres por acción. Él es el responsable. Él es el responsable de la Secretaría, aunque evidentemente, para todos los que observaban la Secretaría, nadie pelaba al secretario, ni siquiera el gobernador. Había una responsable que era María Martínez, si no que te era la que pelan, operaba. si ves lo que está pasando, si todos claro, se quejan, te vas. Es como Ramiro Hernández en Guadalajara. Sí, un poquito de que decía, dignidad. yo no sabía los panteones, pues es tu chamba. Sí, entonces, pero sí creo que digamos, el secretario le daba solvencia técnica a la secretaría, pero todas las decisiones pasaban por otro lado y se lo brincaban de un hilo. Yo coincido con Sonia, no, eso no lo exculpa, ¿no? Él debió haber renunciado si se dio cuenta de eso, o lo debió haber denunciado, no lo hizo jamás, ¿no? Se quedó calladito todo el tiempo, pero que había una estructura que sí, digamos, evidentemente hay una gran corrupción en obra pública. Que la duda es a quién le responde esa que estructura. Es la misma estructura que viene desde Guadalajara, que le respondía directamente el gobernador. Exacto. Tal cual. Ahora, yo creo que, digo, se hablan de porcentajes de moches muy altos, ¿no? Hasta 40%. Le decían la Z40. Le decían la Z40, ¿no? O sea, ya unos niveles de apodo. Una exageración, ¿eh? Bueno, Z40, o sea, ya cuando cobras el 40% de mochada, ya no cobras moche, ya eres socio, digamos, del proyecto, ¿no? Con 40%. Y casi mayoritario, ¿eh? Yo creo que Roberto Dávalos fue un funcionario gris prácticamente durante toda la administración de Aristóteles, pesó poco en términos de decisiones, tenía muy poco control de la Secretaría, digamos que prácticamente toda la estructura respondía a otros, no le respondía directamente a Roberto Llegó Dávalos. de emergente, porque él no era quien iba a llegar de sorpresa, a la cuate, que en Secretaría. su momento se discutió de Iba a que ser si le tocaba a Mauricio Gudiño. hasta Dau, en su momento sonó el nombre que podía caer ahí en CIOP. Es decir, sí, llegó como de rebote. Y creo que el hecho de que llegue Netza Ornelas, pues habla mucho en el momento en el que está el gobernador. Lamentablemente a este sexenio le faltan 2 años y 2 meses y el gobernador ya está pensando en cerrar las cosas, en empezar a cuadrar cuentas, que no se le salgan pesitos por algún lado, que si hubo algún problema de gestión, algún problema de uso de los recursos, llegue alguien y logre solventarlos, cuadrar las cuentas. Y bueno, pensando que le hace falta 1/3 de sexenio y que esté pensando más en su salida en 2018, en cómo va a dejar en gobierno, que en los 2 años que le quedan, me parece sorprendente. Y esta decisión de que llegue Netza creo que obedece a esa lógica, porque no tiene ni el perfil, ni la trayectoria, ni... Puede ser un funcionario eficaz, pero en el ramo... A ver, es el hombre en el que más confía el gobernador, Sí. y el que en menos Dios lo ha metido en las Totalmente. responsabilidades que ha tenido. Seguramente por eso Es un leal del se gobernador. decide... Y tiene peso, Y eficaz. Es un hombre discreto, eficaz. pero adentro pesa y ejerce su poder y controla. Y durante mucho tiempo él decidía quién entraba y quién no entraba con el gobernador. O sea, él El Auxilio tenía... Palacio. El hombre de la agenda. Exactamente, por supuesto. Yo creo que va por ahí el nombramiento. Necesita tener a alguien después de... puede ser exagerado lo que dicen que cobraba, pero digo, para haber tomado una decisión como esta, de jugársela con alguien que sabía que le iban a cuestionar el tema del perfil, pero tener que tener control, tendría que ser por ahí. El asunto, yo insisto que tendría que aclarar es a quién le respondía este tipo de conductas o quién era el que la respaldaba, y si la funcionaria lo hacía
por su cuenta, bueno, pues que empiecen las investigaciones y los procedimientos. Está medio iluso pensar que María Luisa operaba sola cobrando 40%. Claro, Digamos, por parece supuesto. como que había toda una red. no. Él dice que Exactamente. no, Netza dice que no hay una red, que desde la jefatura de gabinete la había visto, que en realidad era un asunto que tenía que ver con 2 o 3 personas, que lo empezaron a desarmar. Sin embargo, a ver, porque tú decías, hay que ver si fue María Luisa sola. Hay que saber qué pasó, porque claro. ni siquiera sabemos. Es que Tenemos 2 periodicazos. El problema de los constructores Se acabó. es que si tú les preguntas, te platican todo, pero nadie denuncia nada. Nadie. ¿No? Entonces, ahí también hay un problema porque son parte del mismo juego. Hasta ¿no? van y ofrecen algunos, ¿no? Sí. Pero a ver, pero A son ver, parte pero- porque no hay otra manera. Yo porque no hay otra siempre manera. he creído que en el No. tema de la corrupción Yo, no puedes medir igual al no, funcionario por supuesto que no. que al particular. A lo que voy es que va a ser muy Totalmente de difícil que le prueben algo porque requiere Una denuncia. Era un grupito muy pequeño de constructoras que tenían 3 digamos, características. La primera era que digamos, en cada concurso ya estaba preasignado. Luego había otro grupito de constructoras que arropaban, ¿no? Y entonces concursaban, pero para perder y hacer mosca, ¿no? Pero hacer digamos, la masa caldo crítica. gordo. Y que eran los mismos, ¿no? Y la tercera era que los catálogos de obra normalmente eran incorrectos, de manera que hubiera posibilidades de ampliar. En el caso Es de Ciudad que- Creativa fue clarísimo, como el catálogo venía a 300 millones, pero la obra en los planos eran de 450, ¿no? Entonces, esos Ahí son está el los margen márgenes de- donde Claro. se maneja, ¿no? No, y hay un montón de cosas que están sucediendo en torno a la obra pública. Por ejemplo, el tema de los plazos, es decir, tú te comprometes a construir una obra en tal tiempo. Si no lo haces, te amplían el plazo, te modifican los convenios, te rehacen los contratos, lo que sea. No hay sanciones, no hay una vigilancia sobre la ejecución Mientras de obras. reportes bien, estés reportando Exactamente. semanalmente. Por supuesto. Entonces, eso nos habla de que podría haber también de parte de autoridades a un nivel más alto. Y Complicidad, todo al esto lo menos. tendría que haber visto el secretario. Lo que tendría sí parece saber que, lo que María estaba Luisa pasando. inauguró, que yo nunca había oído, es el moche por el cobro. O sea, ya cuando llegaban por el cheque, todavía le decía, La cachito. última aduana. La última aduana, eso sí es Pero- muy novedoso. Pero, digamos. a ver, yo creo que, yo no veo, y más Innovación, por el eso es perfil, innovación. por el perfil que tiene Netza Ornelas, no lo veo denunciando nada No, que por exista supuesto al que no. interior ¿No de está la ahí acción. para eso? Por lo tanto, ¿Y la creo que Contralora? lo Y podemos no dar. habrá ni dinero para obra, además. Exacto, aparte ya llega a administrar las migajas. Claro. Y lo segundo, No, el el fondo asunto- metropolitano es muy grande. Sí, ¿eh? dice que el viene asunto- bastante. Hoy Clemente Castañeda anunció una reducción Sí, muy pero, importante. pero el 16 no lo han ejercido. Estamos Sí, en claro. octubre, Ah, bueno, claro. y no han ejercido el de 16. No, millones, y hay una parte del 15 todavía sin ejercer. Estoy de No, acuerdo, no, pero mucho de eso ya se licitó, mucho Sí, de eso claro, ya pasó no hay por ganancia. proceso, o sea, es difícil que... Son 5 grandes Mira, obras que tiene que cuidar. Nada más déjame terminar el contrario. El primero, yo creo que llega con muy poco margen de maniobra. Segundo, no creo que sea un funcionario corrupto Netza. O sea, no lo veo participando en este tipo de cosas. Pero sí creo que va a proteger al gobernador y por lo tanto no va a denunciar lo que exista dentro de la CIOP, por más que se entere de cosas en particular. Creo que en el caso de los constructores, con el hecho de que se vaya Roberto Dávalos y su forma de operación, se dan por buenos. Y por lo tanto dicen, ya no hay que moverle. Y también creo que el asunto de la Contralora, de verdad, da risa. O sea, da risa que los políticos sigan saliéndose por ahí. Decir, ordeno una investigación a la Contraloría, como hizo Enrique Peña Nieto con el secretario de la Función Pública, como hizo Enrique Alfaro con el asunto del Güeren y de Carlos Delgado. Siempre salirte con la Contralora cuando sabemos que la Contralora chambea con el gobernador, es dependiente del gobernador y por lo tanto nunca tendremos Pero además, una ¿cómo lo investigación acreditas? seria. Claro. ¿Cómo No, a menos de que tengas, mira, ahí te va tu recibo por el moche, ¿no? El 20%, el 15%. Mi pues, factura no. es muy ocho por una factura por tu parte, digamos, Sí, del acuerdo, claro. ¿no? Pero la Contralora, si quieres realmente Pero tener como no credibilidad... quiere pagar IVA, pues no facturan el moche. Si quieres realmente tener credibilidad, contrata a una Claro, oficina despacho externo. externa, despacho externo que Pero aún realmente se así, meta a ¿cómo investigar. ¿Cómo lo No sé, tal vez ve irregularidades, pero creo que es más creíble un despacho externo que la Contralora. Es que las irregularidades no están en los números, están en la manera en que se hace, ¿no? Los concursos ahí están fallados, van representantes de la Cámara de Comercio, de la Cámara Pero de si están Construcción, Ahora, de la inflados los ¿dónde está? proyectos, ¿Qué se si están podría hacer? inflados, Claro. sí es un indicativo. Si están Que inflados, eso lo tendría hay que que haber ver, oiga, detectado ¿por qué la funcionario auditoría. inflaste tanto esto? Esto no Exacto. tiene sentido. ¿Por qué una obra que estaba en tanto salió en Exacto. tanto? Porque Entonces, ahí tampoco el empresario le es va a que la perder. construcción siempre es imprevisible. Pero al menos sabemos que esa práctica ahí está. Y es más información pública. Mejor Sí. que nada que haga la Contralora, ¿no? Digo, ¿Qué tanto existe esa corresponsabilidad? Yo ahí sí insistiría por parte de los constructores que siguen esperando a ver de cuánto va a ser el moche que van a tener que dar.
sea en el gobierno del estado, sea en el ayuntamiento de Guadalajara, en el de Zapopan, ya hasta los tienen tasados, ¿no? Acá nos piden hasta el 40%, acá están con el 15% y acá están más económicos, están el en el costo 10%. de la corrupción, no el impuesto. Es decir, ahí qué tanto se tiene que insistir en esta corresponsabilidad. Por supuesto que era corresponsabilidad, pero uno, es una cultura de muchos años, ¿no? Y dos, tú no le entras el de al lado, ¿no? Y fíjate, No, y si no le entran, no hay tiene obra. sobra. los incentivos están totalmente desalineados por eso. Si tú empiezas a denunciar, pues te cierran las puertas en todos lados. Claro. Y el día Lo que se tienes organicen hacer- todos, pues no le vamos a Lo que entrar. tienes que hacer es realmente tener un espacio de denuncia anónima, auténticamente anónima, que te permita tener ¿Qué ese pasó con tipo de los de testimonios. KPS? Todos los que denunciaron Los periodicazos. KPS no han vuelto a Está participar en ¿no? los concursos. Pero sí creo que el funcionario público tiene más obligaciones y estoy de acuerdo con Sonia. Es el que defiende el interés público. Vámonos a las redes sociales, que también hay bastante participación, para que no se nos queden, Roberto Dávalos dejó el cargo, ha sido víctima de extorsión por apoyo en tu obra y o licencia. La pregunta era prácticamente directa a los constructores. Efímero, corrupto es corrupto a donde vaya. Quien roba una vez, roba dos veces. Gracias por participar. Vamos a más de sus comentarios. Lucio Genaro Aviña. Hola, buenas noches, buenas noticias. Muchas gracias, muy amable. Roberto Estrada, faltó rigor, quizá fue eso. Si ya lo estaban culpando, más rigor. Gracias. Adolfo Aldovines le dice a Diego Petersen, para justificar incapacidades sobran pretextos. Sí. Gracias. Josué Gómez, corruptos hay en todos lados, no solo de Dávalos, en serio, hay inspectores que me piden 2,000 pesos. Denúncielos. Nible dice, si ya te ponen el mote de corrupto, pues ya estás en el fondo. Gracias por participar. Nuevamente Josué Gómez dice, si yo tengo un negocio en Santa Tere y diario me quieren clausurar, tengo amigos en vidrio que padecen de lo mismo. Muchas gracias. Eso es municipal, no hay que decirlo. Gracias. ¿En vidrio es del pan o qué? Es de índole municipal. También. Bueno, vamos a la pausa y regresamos ya con el último bloque, el recorte presupuestal 2017.